me llame con él, ahí estamos firmes sirviendo al Señor. Con errores, con aciertos, pero ahí estamos, disponibles y dispuestos a servir a Dios. Entonces, pero hubo un momento de quiebre, donde yo dije, acá es Señor. Vos podés identificar ese tiempo, ese momento donde Dios te llamó, donde Dios le dijo, tenés que servir. Capaz que por ahí no nos dimos cuenta que había una tarea para que yo haga en la iglesia. Yo quiero que me acompañen a revisar un poquito el llamamiento del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, él estaba convencido, equivocado, pero convencido, apasionado por matar a cristianos. Vamos a ver, el libro de los Hechos, capítulo 9. Todos conocen la historia donde Pablo se convierte, ¿no? Entra a Damasco, queda ciego. Bueno, yo quiero detenerme en otra partecita que a mí me apasionó. ¿En la iglesia tiene un reunión de oración? Sí, los miércoles. Los miércoles. ¿Y por qué oran? A veces ponemos motivo de agradecimiento, a veces de petición, a veces por personas que son inconversas. Muy bien. Se ora por muchas cosas. Se ora por los que sirven, por los que no sirven. Yo un tiempo oraba por los que no iban a... Llegaron a la reunión y uno dice, no vino Mario. ¿Qué están haciendo Mario? Y hoy juega... ¿De qué sos? ¿De Boca? De Boca. Hoy juega Boca con River. ¿Qué va a venir? Está viendo el partido. Entonces yo oraba por eso, que yo sabía que se habían quedado viendo tele, viendo un partido, o andaban en el shopping un ratito antes. El Señor, no los dejes en paz. Ponedlos incómodos hasta que sientan la necesidad de venir a congregarse. No sé qué hizo el Señor. No sé cómo obró. Pero esa era mi oración. Porque oraba, agradecía por los que vinieron, orábamos por los que no pudieron venir, pero yo le pedía al Señor que no dejara tranquilo a aquellos que no querían venir, que no quisieron venir, que decidieron no venir. Hay un hermano que se llama Ignacio, un hombre mayor, se alejó del Señor mal, en la universidad andaba en cualquier cosa, lejos, y no quería saber nada con las cosas. Y en un momento se le terminó el alquiler, tuvo que ir a vivir a otro lugar, que cuando lo encontró estaba precioso el lugar, dijo, acá está, listo, sigo, termino. Acá me recibo de ingeniero. Lo que no sabía él, que al lado había una iglesia. No sabía, dice, la tortura que era escuchar a los hermanos cantar los himnos. Que yo sabía que tenía que estar ahí y no quería ir. Escuchaba y cantaba, decía, no, Señor, no quiero escuchar. Y tuvo que volver al Señor porque escuchaba las reuniones al lado de donde él estaba alquilando. Decía, no, bueno, alguien estaba orando por él. Y volvió al Señor, formó una familia, bueno, pasaron un montón de cosas. Pero vieron cómo Dios va buscando a sus hijos. Ahora, nosotros oramos por los que sirven, oramos por los misioneros, oramos por los músicos, hablamos por el que trabaja con niños, por el que maneja la ofrenda, oramos por todos. Pero ¿saben que hay un momento de las oraciones de nuestros hermanos donde Dios toma intervención en esa oración? Porque Dios te llama y ninguno de nosotros, de los que estamos acá, fuimos llamados por Dios para ser adorno en la iglesia. Ninguno. Ninguno es tan bonito como para que nos pongan la puerta y la gente entre. No somos banco, no somos un florero, somos piedras vivas. Tenemos una función, una tarea que realizar. Entonces, cuando la iglesia ora por los creyentes, ahí se da un proyecto de Dios que me vincula a mí con el proyecto eterno. Y yo quiero que, a mí cuando entendí esto, me llamó poderosamente la atención. El apóstol Pablo venía de matar gente, de dar consentimiento para que muera Esteban, y le dicen que lo entren a Damasco, quedó ciego, pero había un creyente en Damasco que se llamaba Ananías. Y Ananías no tenía ni idea lo que se le venía. ¿Por qué? Porque tenía que ir a ver al asesino de los cristianos. Vamos a ver. Hechos 9, versículo 10. Dice así. Yo lo voy a leer de acá, permiso, pero porque tiene más grande la letra. Dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ah, ahí llega el mensaje de Dios. Y ahí viene la respuesta de Ananías. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un bombazo le mandan a una pelota difícil de dominar, ¿no? Es un pase de Messi al pie que no había forma de controlar ni de dominar. ¿Se acuerdan cuando el Diego Maradona jugaba en Newell's Old Boys? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Eran tan perfectos los pases que los jugadores no sabían qué hacer con la pelota. Llegaba al pie, había que empujar al arco, era difícil porque había perfección en lo que él puso. Cuando Dios llama, hay perfección en el llamado. Fíjense, Saulo de Tarso estaba viajando con un plan en su cabeza. Dios corta ese plan y le hace ver que necesita a Jesús en su vida. Tal fue el temor que dijo: Señor, ¿quién eres? Jesús le responde. Y después le dice: ¿qué quieres que haga? Primero, tuvo que saber quién era Dios. Segundo, saber qué es lo que Dios quería que haga. Y le dijo que se levantara y fuese, y ahí se le va a dar la instrucción. Por otro lado, Ananías venía con una vida tranquila. Seguramente iba a pescar, tomaba unos mates todas las tardes. Estaría con su vida tranquila hasta que, orando, Dios le habla y le dice: mira, tenés esta tarea. Ahora, lo que pasa en esa oración, en esa visión que tiene Ananías, es realmente sorprendente, maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios le habló de un Saulo, pero no dijo: ahí no, ahí anda a verlo, a ver qué pasa. No, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía una tarea que él tenía que hacer. Y Saulo todavía estaba ciego y Dios ya sabía lo que él tenía que hacer, ya tenía la hoja de ruta para él. Entonces me hace pensar que cuando Dios me llama para servirle a él, Dios ya sabe lo que él quiere de mí y lo que quiere que yo haga. Ahora, por eso hablaba de nuestra profesión. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto conocemos acerca del llamado de Dios a servirle a Él? ¿Cuánto sabemos? A ver, yo sé algunas cosas de las cuales Dios me habló. Y uno vive aprendiendo lecciones tras lecciones, tras lecciones, tras lecciones. Todo el tiempo está aprendiendo. Porque Dios es maravilloso como obra. Mire, yo siempre les recomiendo a los hermanos que oren, que dediquen tiempo a la oración, que oren por todo. Lo que uno dice siempre. Y les cuento una experiencia de ayer. Venía buscando neumáticos. Ustedes saben el problema que hay, por lo menos en el valle, para conseguir neumáticos de determinadas medidas. No había. Y las que había estaban incomprables. Y yo quería venir con por lo menos un par de gomas nuevas a Villa. Y dije: bueno, si no consigo, voy a ver, capaz que aguanta. Fui a ver uno que se dedica a la venta y me dice: esto no va a llegar ni. No te conviene viajar con esto. Bueno, y seguí buscando por teléfono, por acá, nada. Medio desahuciado, dije: voy a venir en otro auto, voy a conseguir otro auto para venir. Y de repente dije: Señor, yo no oré, nunca te pedí que me ayudaras en esto. Había orado por el viaje, todo, pero por esto no había orado. Así que paré, le dije: Señor, te pido que por favor me proveas de esto que necesito. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y me fui. En primer lugar, ¿qué pasó? Ahí estaba lo que yo necesitaba. El 50% de lo que me habían cobrado, ¿no? Donde podía llegar a conseguir en otro lado. Entonces uno se da cuenta ahí que Dios está en los detalles. Permanente. Siempre. Y mire que yo sé que hay que orar, ¿eh? Yo lo he recomendado, he predicado acerca de la oración, hemos hablado muchísimo, pero yo no lo estaba haciendo por eso. Y una traba, hasta que dije: Señor, yo no oré. Y tuve que ir al Señor, humillarme delante de Él y decir: Señor, necesito tu ayuda. Pero fueron desde esa oración hasta que conseguí lo que yo andaba buscando, habrán sido 15 minutos. A veces damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta y tenemos la solución a instancia de una oración sincera, pedido de auxilio, abriendo nuestro corazón a Dios.
Yo no podía hacerme una cubierta, no había forma, tenía que venir de parte del Señor, si no, no había posibilidad de comprarla. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que Dios nos llama con un propósito. Ahora, tarea de cada uno es saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno en la intimidad de su corazón debe saber a qué tarea Dios te llamó. A veces nos resistimos. No sé quién conoció de ustedes a un hermano que se llamaba David Quero. David Quero, un hombre de... no me acuerdo si era de Santiago del Estero o de Santa Fe, no me acuerdo bien de dónde era, pero un hombre precioso en cuanto a las cosas del Señor, un enseñador maravilloso, y dice que él sabía que Dios lo estaba llamando a servir para enseñar. ¿Sabe cuántos años estuvo parado? 18 años. Y decía que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hasta que dijo, bueno, sí Señor, lo voy a hacer. Y era escucharlo y las horas pasaban rapidísimo. Era maravilloso poder escucharlo, aprender de él. Lo tuvimos por la gracia del Señor un buen tiempo en la iglesia. Estaba haciendo un trabajo, así que estaba congregado con nosotros, lo teníamos con David todos los jueves, casi todos los domingos, porque nos encantaba escucharlo. En un momento estuvo enojando, dice, yo le quiero decir algo a los hermanos, dice, no hay ningún otro predicador más acá, dice, porque hasta que llegué soy yo nada más. Y le dijimos, David, nos encanta escucharlo. Si usted no tiene problema, siga. Porque disfrutábamos de escucharlo a él. Bueno, entonces, cuando Dios me llama, tiene un propósito. No es que Dios dice, bueno, a ver, Víctor, ¿y a este qué le damos a hacer? No, Dios cuando lo llama, ya tiene la tarea para que haga. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. El apóstol Pablo, a pesar de que le dijeron que él no tenía autoridad, que él no era nadie, él sabía lo que había pasado en el llamamiento de Dios. Ahora, tarea de cada uno de nosotros es ver a qué me llamó el Señor, en dónde le sirvo, con cuánta entrega voy a ir al servicio para con Él. Hace muchos años escuché una conversación muy, muy triste. Había un hermano que le pedía al Señor, yo fui testigo de sus oraciones, lo ayudamos a orar, le decía, Señor, dame un auto para servirte. Si me das un auto, Señor, yo sabes, te voy a servir en lo que vos me mandes. Y sí, pues, hasta que llegó el auto. El Señor le dio el auto. Y un día, la esposa tenía que ir con una señora que iba a la iglesia, pero parecía que no crecía, no avanzaba mucho, y ya tenía el tiempo. Esa señora se llamaba Gladys, se llama Gladys, porque todavía vive. Y había que ir a buscarla y a la señora no le gustaba ir a buscarla porque sentía que estaba perdiendo tiempo yendo a buscar a Gladys. Y esa señora dijo, este hermano dijo, vamos a buscar a Gladys. Y ella dijo, no. Y entonces le preguntó, ¿por qué no querés ir? ¿Por qué no? Pero si tenemos el auto para esto, o sea, se lo pedimos Señor para esto. Y la señora dijo, no le quiero hacer el bien a esa mujer. Esas fueron sus palabras. El auto se rompió en poquito tiempo. 15 años tuvieron la pata andando en cole. Entonces cuando el Señor te da algo, también tenemos que cuidarlo. Porque si el Señor te da algo, no es como el don. No es para vos nada más. Es para los demás también. Fíjense que cuando habla de lo económico, dice que tenemos que trabajar y saber compartir con el que padece necesidad. Al vago no, Dice que no trabaja, que no coma. Al vago no. Pero al que tiene necesidad, hay que ayudarlo. Si te sobra algo y hay alguien que necesita, hay que ayudarlo. Y si no te sobra, tenés que compartir lo que tenés. Porque ese es el llamado de Dios a servir. No solamente a suplir necesidades materiales, sino necesidades espirituales. ¿Ves a alguien triste? Acércate a ver qué le pasa, en qué le puedes ayudar. ¿Ves a alguien que necesita de Cristo? Bueno, es una oportunidad para llevarle el Evangelio de Cristo a esa persona. Y hay cosas que nos tienen que movilizar. El trabajo en una iglesia no lo hace una sola persona, lo tienen que hacer todo en equipo, es un cuerpo. ¿Se imagina que usted mañana quiere ir al centro de la ciudad y una pierna dice, no, yo no voy a ir? Y la pierna se queda en la casa. ¿Cómo vas a ir? A los saltitos. Porque la otra pierna se quedó. No se puede. La iglesia tiene que trabajar toda junta, todo unido y coordinado. Porque fíjense que a pesar de que van las dos piernas caminando, moviendo un cuerpo, las dos no corren juntas. Primero una, después la otra. Se va ensamblando todo el desarrollo del caminar. En la iglesia es lo mismo.
todos juntos, coordinados. La mano no se puede enojar porque no es ojo, y el ojo no se puede enojar porque es mano, porque no es mano. Todos juntos sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que les quiero invitar a ustedes? Es que busquen en su corazón en qué momento Dios los llamó y para qué. Si todavía no sabes para qué Dios te llamó, tomate un tiempo, encerrate en tu dormitorio, orá, buscá con el Señor a ver para qué te quiere Él. Hace unos años, un montón de años atrás, me acuerdo que mi hijo mayor Marcos estaba pasando un momento difícil en lo espiritual y teníamos que hacer un viaje. Y le digo, ¿qué vas a hacer, Marcos? Me voy a quedar. ¿Por qué te vas a quedar? Quiero orar, quiero hablar con el Señor, a ver qué voy a hacer. ¿Saben dónde se quedó? En el edificio de la iglesia, ni siquiera se quedó en la casa. De ese tiempo, de ese fin de semana, nacieron algunas canciones hermosas que todavía no las quiere grabar. Yo le insisto que las grabe porque son preciosas las canciones. Pero de esa experiencia, de ese tiempo de angustia, surgieron cosas muy lindas, de una crisis, de buscar al Señor, de rogarle al Señor, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, acá los hermanos de él son testigos de cómo servía al Señor en la Argentina. Y ahora está lejos, en Atlanta, está en Estados Unidos, pero estuvo en Auburn, más al norte, en el estado de Washington, y sirviendo al Señor también ahí. Y ahora no tiene la obligación de ir porque no tiene supervisión, no hay papá, no hay mamá que lo vea, no, pero buscó una iglesia. Y en buscar esa iglesia, uno de los chicos que conoció, que también es argentino de Buenos Aires, le dijo, ¿cómo es esto de la religión? Quiero aprender, quiero saber. ¿Puedo ir con vos a la iglesia? O sea, cuando uno se dispone a servir, el Señor también te da el trabajo para hacer. Entonces, ¿cuál es el desafío? Busquemos qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. El apóstol, no importa si uno u otro no está de acuerdo, si el Señor te llamó, si el Señor te llama, no importa las opiniones de los hombres, importa tu relación con Dios, la que se da en la intimidad de vos con Él, cuando ustedes hablan con Dios. Ahí es el momento de saber qué es lo que tengo que hacer para Él. Bueno, eso quería compartirlo, espero que les sirva. Los invito a que busquen a Dios y sirvan de corazón en la iglesia para que la iglesia pueda crecer y sea realmente una maravilla dentro de la ciudad de Villa La Angostura. ¿Vamos a orar? ¿Oramos?